Un hombre borracho atacó a María Félix en público. Lo que ella hizo en los siguientes 15 minutos cambió su vida para siempre. No olvides suscribirte para más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Era 22 de marzo de 1965, un sábado por la noche, en el Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México. La premier de una obra de teatro estaba a punto de comenzar y María Félix había llegado como invitada especial del director, un viejo amigo que insistió en que viniera. María normalmente evitaba estos eventos públicos. A sus 51 años, había aprendido que cada aparición se convertía en un espectáculo, que la gente no venía a ver la obra, sino a verla a ella. Pero esta noche había hecho una excepción. Llegó como siempre llegaba María Félix, impecable, imponente, imposible de ignorar. Un vestido negro de Dior que parecía pintado sobre su cuerpo, esmeraldas en el cuello que habían pertenecido a una duquesa española, el cabello recogido en un chongo perfecto que acentuaba sus pómulos legendarios. Cuando entró al vestíbulo del teatro, las conversaciones se detuvieron. Todos se volvieron a mirar, algunos con admiración, otros con envidia, todos con esa mezcla de fascinación y miedo que María había provocado durante toda su carrera. La acompañaban dos personas, su asistente personal, Sofía, una mujer discreta de 40 años que había trabajado con María durante una década, y un productor francés llamado Antoine, que estaba en México negociando una posible película. Antoine no paraba de hablar sobre París, sobre el cine europeo, sobre cómo María debería trabajar más en Francia. María asentía cortésmente, pero su mente estaba en otro lugar. El vestíbulo del teatro era elegante. Paredes forradas en terciopelo rojo, candelabros de cristal, alfombras persas. La crema innata de la sociedad mexicana estaba ahí esa noche. Empresarios, políticos, artistas, herederos de fortunas antiguas, todos vestidos con sus mejores galas, todos bebiendo champán francés de copas de cristal, todos pretendiendo que no estaban observando cada movimiento de María Félix. Ella saludó a algunos conocidos con esa sonrisa suya, hermosa y distante, que nunca llegaba del todo a los ojos. Rechazó el champán que le ofrecieron. María rara vez bebía en público. Había aprendido hacía mucho que cualquier cosa que hiciera sería magnificada, distorsionada, convertida en chisme para las revistas del corazón. Mejor mantener el control siempre. Entonces las luces parpadearon. Primera llamada. La gente comenzó a moverse hacia el auditorio. María caminó hacia su palco privado, consciente de todas las miradas siguiéndola. Sofía iba delante, Antoine detrás. Subieron las escaleras alfombradas hacia el segundo piso, donde estaban los palcos VIP. Y fue ahí, en el pasillo del segundo piso, cuando todo cambió. Un hombre salió tambaleándose de los baños. Era alto, probablemente cerca de los 50, con un traje gris, arrugado y una corbata torcida. Su cabello, que debió haber estado peinado con cuidado horas antes, ahora caía sobre su frente en mechones sudorosos. Sus ojos estaban rojos, vidriosos, perdidos. Incluso desde varios metros de distancia, María podía oler el whisky. El hombre la vio y se detuvo en seco. Su rostro pasó por varias expresiones en segundos: sorpresa, reconocimiento y luego algo más oscuro, algo que María no pudo identificar inmediatamente, pero que la puso en alerta. «Usted», dijo el hombre, su voz arrastrando las palabras, pero llena de una intensidad perturbadora. «Usted es María Félix». María asintió brevemente, preparándose para seguir caminando. Era experta en lidiar con admiradores borrachos. Una sonrisa educada, un gesto cortés, y seguir adelante. Pero este hombre no se movió del camino. «La doña», continuó el hombre, su voz elevándose, «la mujer más bella de México, la intocable, la que ningún hombre puede domesticar». Había algo amargo en su tono, algo venenoso. Sofía se acercó instintivamente a María,
pero María levantó una mano ligeramente, deteniéndola. Antoine parecía confundido, sin entender completamente lo que estaba pasando en español. «Señor», dijo María con esa voz suya, fría como el hielo, serena como agua quieta. «Está bloqueando el paso. Oh, perdóneme su majestad». El hombre hizo una reverencia exagerada, casi perdiendo el equilibrio. «No querría incomodar a la gran María Félix. Dios no lo permita. Podría convertirme en piedra con solo una mirada de esos ojos famosos». Varias personas se habían detenido ahora observando la escena. María podía sentir sus miradas, podía escuchar los murmullos comenzando. Esto era exactamente lo que había querido evitar. Un escándalo, un espectáculo, su nombre en los periódicos mañana por todas las razones equivocadas. «Señor», dijo firmemente, «claramente ha bebido demasiado. Sugiero que vaya a casa y duerma». «¿A casa?», repitió el hombre, y de repente su voz se quebró. «Ya no hay casa, ya no hay a dónde ir». Algo en la forma en que lo dijo hizo que María se detuviera. Bajo la arrogancia del borracho, bajo el veneno y la amargura, había algo más. Había dolor real, fresco y sangrante. «Mi esposa murió hace 3 meses», dijo el hombre, ahora mirando directamente a María con ojos llenos de lágrimas y furia. 3 meses y 12 días para ser exactos. Cáncer. Se fue en 6 semanas, desde el diagnóstico hasta el final. «Lo siento mucho», dijo María automáticamente, pero el hombre la interrumpió con una risa fea. «¿Lo siente? ¿Usted lo siente? Eso es rico. Es rico viniendo de usted. No entiendo qué quiere decir. ¿Sabe qué me dijo mi esposa en su lecho de muerte?» El hombre se acercó un paso, luego otro. ¿Sabe cuáles fueron sus últimas palabras coherentes antes de que la morfina se la llevara? María no respondió, sintiendo que él iba a decírselo de todos modos. «Me dijo que nunca fui suficiente bella para mí, que pasó 30 años de matrimonio sintiéndose fea, sintiéndose inadecuada, porque sabía que yo la comparaba. ¿Y sabe con quién la comparaba?», señaló a María con un dedo tembloroso. «Con usted, con María Félix, con la mujer perfecta que ningún hombre puede tener, pero que todos desean. Mi esposa, mi querida esposa que me dio 3 hijos, que fue fiel y buena y amable durante 3 décadas. Murió creyendo que no era suficiente porque no era usted». El pasillo estaba completamente silencioso ahora. Más gente se había detenido. Algunos lucían escandalizados, otros incómodos, todos fascinados con el drama desarrollándose. María sintió algo raro en su pecho. No era miedo, conocía bien el miedo. Era algo más complicado. Culpa quizás, aunque sabía que no era racionalmente culpable de los problemas matrimoniales de un extraño. Pero aún así, algo en las palabras del hombre la había tocado. «Señor», comenzó, pero él no había terminado. «Usted representa todo lo que destruye matrimonios», escupió las palabras. «Esta idea imposible de belleza, de perfección, de una mujer que es tan hermosa que ningún hombre puede alcanzarla. Y las mujeres reales, las mujeres buenas como mi esposa, pasan sus vidas sintiéndose inferiores». 2 empleados del teatro se acercaban ahora, alertados por la conmoción. María los vio por el rabillo del ojo. En segundos estarían ahí, sacarían al hombre, probablemente llamarían a la policía. La prensa estaría aquí mañana, las fotografías, los titulares, el escándalo. Pero algo en la mirada del hombre, algo en el dolor crudo en su voz, hizo que María tomara una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. «Esperen», dijo claramente a los empleados del teatro, su voz con esa autoridad que hacía que la gente obedeciera sin pensar. «Este caballero y yo vamos a tener una conversación. En privado». «¿Qué?». El hombre parpadeó, claramente sorprendido. «Señora Félix», comenzó uno de los empleados, pero María lo cortó con una mirada. «¿Hay alguna oficina o sala cerca donde podamos hablar sin interrupciones?».
El empleado señaló una puerta a pocos metros. La oficina del gerente del teatro. Está vacía esta noche. Perfecto. María se volvió hacia el hombre. ¿Cuál es su nombre? Fernando. Fernando Ibarra. Bien, don Fernando. Usted y yo vamos a entrar a esa oficina y vamos a hablar como dos seres humanos. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Que deje de gritar, que me escuche cuando hable y que después de nuestra conversación permita que alguien lo lleve a casa de manera segura. ¿Puede hacer eso? Fernando la miró con sospecha y confusión. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué querría hablar conmigo después de lo que dije? Porque claramente tiene cosas que necesita decir, y porque, contrario a lo que pueda pensar, soy capaz de escuchar. Ahora, ¿acepta mis condiciones o prefiere que estos caballeros lo escolten afuera? Fernando miró a los empleados del teatro, luego de vuelta a María. Acepto, murmuró. María se volvió hacia Sofía. Ve con Antoine al palco. Disfruten la obra. Llegaré cuando pueda, o quizás no llegue en absoluto. Si me preguntan, di que tuve que atender un asunto urgente. Señora, ¿está segura? Sofía lucía preocupada. Estoy segura. Ve. María caminó hacia la puerta de la oficina, consciente de todas las miradas siguiéndola. Fernando la siguió, todavía tambaleándose ligeramente. Los empleados del teatro parecían no saber qué hacer, pero María les hizo un gesto tranquilizador antes de cerrar la puerta. La oficina era pequeña pero elegante. Un escritorio de caoba, estantes con libros sobre teatro y arte, un sofá de cuero contra una pared, fotografías enmarcadas de producciones pasadas. María señaló el sofá. «Siéntese, don Fernando». Él se sentó pesadamente. María tomó la silla del escritorio, moviéndola para quedar frente a él, manteniendo una distancia respetable, pero no excesiva. Antes de que hablemos, dijo, «Déjeme pedir algo de café para usted». «No». «Necesito café», masculló Fernando. «Sí necesita. Va a necesitar la cabeza despejada para esta conversación». María tomó el teléfono en el escritorio, marcó un número interno. ¿Podría enviar café fuerte a la oficina del gerente? Y también agua. Gracias. Colgó y se volvió hacia Fernando. Ahora, mientras esperamos el café, quiero que me cuente sobre su esposa. No sobre cómo murió, sino sobre quién era ella. ¿Por qué querría saber eso? Porque si vamos a tener una conversación real, necesito entender de dónde viene su dolor. Fernando la miró largamente, como si buscara alguna trampa o engaño. Pero todo lo que vio fue a María Félix, sentada frente a él con una calma perfecta, esperando. Su nombre era Lucía. Comenzó lentamente. Lucía Ramírez antes de casarnos. La conocí cuando teníamos 20 años. Yo trabajaba en el banco de su padre como asistente. Ella venía a veces a dejar el almuerzo de su padre y yo pensaba que era la muchacha más bonita que había visto. ¿Cómo era ella? Pequeña, delicada, con el cabello castaño y rizado, ojos color miel. Siempre olía a lavanda. Tenía una risa que iluminaba cualquier habitación. Fernando cerró los ojos recordando. No era sofisticada como las mujeres de sociedad. No usaba ropa cara ni joyas llamativas, pero tenía algo, una bondad, una calidez que hacía que la gente la amara. Tocaron la puerta. Un empleado entró con una bandeja, café humeante y una jarra de agua. María sirvió una taza de café y se la pasó a Fernando. «Beba». Él tomó la taza con manos temblorosas y bebió. Hizo una mueca ante el amargor, pero continuó bebiendo. ¿Se casaron jóvenes? A los 23. Fue una boda pequeña, solo familia y amigos cercanos. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. O al menos yo pensaba que éramos felices. ¿Qué pasó? Fernando tomó más café. El alcohol todavía nublaba su mente, pero el café estaba ayudando, trayéndolo de vuelta a un estado más claro, aunque más doloroso. Los primeros años fueron buenos. Tuvimos 3 hijos, 2 niños y una niña.
Yo trabajé duro, ascendí en el banco, eventualmente me hice gerente de sucursal. Compramos una casa bonita en Polanco. Lucía criaba a los niños, manejaba el hogar. Desde afuera éramos la familia perfecta, pero desde adentro, Fernando bajó la vista a su taza de café. Desde adentro yo era un tonto vanidoso que pensaba que merecía más de lo que tenía, más como qué, más emoción, más pasión, más belleza. Fernando levantó la vista hacia María. Iba al cine constantemente. Vi todas sus películas, señora Félix. Enamorada, La diosa arrodillada, Doña Bárbara. Las vi una y otra vez. Y cada vez que regresaba a casa, miraba a Lucía y pensaba, ella no es María Félix. María sintió un peso en su pecho. No dijo nada dejando que Fernando continuara. Nunca la engañé, quiero dejar eso claro. Nunca fui infiel físicamente. Pero emocionalmente, mentalmente, sí lo fui. Porque comparaba constantemente a mi esposa con una fantasía, con usted. Y Lucía lo sabía. Las mujeres siempre saben. ¿Cómo lo sabía? Me escuchó una vez hace años, hablando con un amigo. Le dije que si pudiera tener una noche con María Félix, moriría feliz. Lo dije bromeando como dicen los hombres cuando hablan entre ellos. Pero Lucía me escuchó. Nunca me lo mencionó directamente, pero algo cambió ese día. Comenzó a preguntarme si lucía bien, si su vestido era bonito, si su cabello estaba bien peinado. Se compraba revistas de moda, trataba de copiar estilos que veía en fotografías de actrices. María cerró los ojos por un momento. Había escuchado versiones de esta historia antes, pero nunca tan crudamente, nunca con tanto dolor. Continúe, dijo María suavemente. Los años pasaron, los niños crecieron, Lucía envejecía, como todos envejecemos, pero ella lo tomaba como un fracaso personal. Cada arruga, cada cana, cada libra ganada era evidencia de que estaba perdiendo algo que nunca había tenido, su belleza perfecta. Pero usted le decía que era hermosa, ¿verdad? Fernando se rió amargamente. Sí, se lo decía. Pero eran palabras vacías y ella lo sabía, porque cuando la miraba, no la veía realmente a ella. Veía lo que no era. No era alta como usted. No tenía sus ojos. No tenía su presencia. Y cada cumplido que le daba sonaba hueco, porque ambos sabíamos que estaba comparando. ¿Cuándo fue diagnosticada? Hace 6 meses. Cáncer de páncreas. Ya avanzado cuando lo encontraron. Los doctores nos dieron 6 meses a 1 año. Se fue en la mitad de ese tiempo. Fernando dejó la taza de café, ahora vacía, en una mesa lateral. Sus manos ya no temblaban tanto. El café y la confesión lo estaban sobriando. Las últimas semanas fueron terribles. El dolor era insoportable incluso con morfina. Pero hubo un día, 3 días antes de que muriera, cuando tuvo un momento de claridad. Me tomó la mano y me dijo, Fernando, necesito decirte algo antes de irme. María se inclinó ligeramente hacia adelante, escuchando con completa atención. Le dije que no hablara, que guardara su energía, pero ella insistió. Me dijo, pasé 30 años de nuestro matrimonio sintiéndome inadecuada, sintiéndome fea, sintiéndome como si no fuera suficiente para ti. Y lo peor es que tenías razón. Nunca fui María Félix. Nunca fui la mujer que realmente querías. Fernando tenía lágrimas corriendo por su rostro ahora. Le dije que estaba equivocada, que la amaba, que ella era más que suficiente. Pero ella solo sonrió esta sonrisa triste y cansada, y dijo, no mientas ahora, Fernando. No en mis últimos días. Sé la verdad. Siempre la supe. Y está bien. Tuviste una buena vida juntos. Pero no te atrevas a llorar sobre mi tumba pretendiendo que fui lo que querías, porque ambos sabemos que no lo fui. La oficina estaba completamente silenciosa excepto por el sonido de Fernando llorando. María no dijo nada, dándole espacio para su dolor. Murió 2 días después, continuó finalmente, y desde entonces
No he podido vivir conmigo mismo, porque tenía razón. Ella tenía toda la razón. Desperdicié 30 años con una mujer maravillosa porque estaba obsesionado con una fantasía. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, y esta noche vine aquí tratando de ahogar el dolor con whisky, y la vi a usted, la mujer que destruyó mi matrimonio sin siquiera saberlo. Y toda la rabia, toda la culpa, todo el odio hacia mí mismo explotó. María respiró profundamente. Ahora era su turno de hablar, y necesitaba elegir sus palabras con cuidado. Don Fernando comenzó. Lo que voy a decirle quizás no sea lo que espera escuchar. Quizás no sea lo que quiere escuchar. Pero necesito que entienda algo fundamental. Lo escucho. Usted no destruyó su matrimonio por admirar a María Félix. Lo destruyó por no aprender a ver a la mujer real frente a usted. Fernando la miró confundido. No entiendo la diferencia. La diferencia es todo, dijo María. Mire, don Fernando, voy a ser brutalmente honesta con usted de una manera que rara vez soy con nadie. ¿Puedo hacer eso? ¿Sí? La María Félix que usted ve en las películas, la que imagina en sus fantasías, esa mujer no existe. Nunca ha existido. Es una creación, un personaje, una ficción tan irreal como cualquier otra cosa en la pantalla. Pero usted es real. Soy real. Pero no soy esa. María se inclinó hacia atrás en su silla, y por primera vez esa noche, algo de la perfección impenetrable de su postura se relajó ligeramente. Déjeme contarle sobre la María Félix real. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Tengo 51 años. Cada mañana me despierto con dolor en la espalda porque pasé décadas usando tacones imposibles y durmiendo en posiciones incómodas para no arruinar mi peinado. Tengo que teñir mi cabello cada 3 semanas, porque las canas crecen constantemente. Uso maquillaje durante horas antes de cada aparición pública porque sin él parezco exactamente lo que soy, una mujer de mediana edad que está envejeciendo. Fernando la miraba con los ojos muy abiertos. Paso más tiempo sola de lo que nadie podría imaginar. He estado casada 2 veces y ambos matrimonios fracasaron, en parte porque ningún hombre puede amar realmente a un mito. Solo pueden amar a la fantasía, y cuando descubren a la mujer real debajo, quedan decepcionados. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque necesita entender que su esposa no perdió contra una mujer real. Perdió contra una ilusión que yo misma he pasado décadas construyendo y manteniendo. Y esa ilusión ha sido tanto mi fortuna como mi maldición. María se puso de pie, caminó hacia la ventana de la oficina. Afuera podía ver las luces de la Ciudad de México extendiéndose en todas direcciones. ¿Sabe cuántos hombres me han dicho que me aman? Cientos, miles quizás. Pero ninguno de ellos me ama realmente. Aman la idea de mí. Aman la fantasía de conquistar lo inconquistable. Y cuando se dan cuenta de que soy solo una mujer, con inseguridades y miedos y días malos, se van. Se volvió para mirar a Fernando. Su esposa, Lucía, ella era real. Cuando usted la miraba por las mañanas, la veía sin maquillaje, sin preparación, sin el performance. Cuando estaba enferma, cuando estaba cansada, cuando envejecía, ella seguía ahí, siendo auténticamente ella. Eso es algo que yo nunca he podido tener con nadie. Porque el momento en que bajo mi guardia, el momento en que dejo que alguien vea a María en lugar de a María Félix, pierdo el único poder que tengo. ¿Y qué poder es ese? El poder de la inaccesibilidad, el poder de la fantasía. Es lo único que hace que la gente me valore. Porque si descubrieran que soy tan común, tan vulnerable, tan humana como cualquier otra mujer, ¿qué me quedaría? Fernando negó con la cabeza lentamente. No es verdad. Usted tiene talento, tiene presencia. Tengo una máscara muy bien construida, lo corrigió María. Y he pagado un precio muy alto por mantenerla. Regresó a sentarse frente a Fernando. Ahora, déjeme decirle algo más.
Usted cometió un error terrible. Comparó a su esposa con una fantasía y permitió que esa comparación envenenara su matrimonio. Eso fue su falla, su fracaso. Pero su esposa también tenía poder en esa situación, un poder que aparentemente nunca usó. ¿Qué poder? El poder de exigir ser vista, de insistir en que usted dejara de perseguir fantasías y mirara a la mujer real frente a usted, de decir, ¿me amas como soy o no te quedes? Pero en lugar de eso, pasó 30 años tratando de convertirse en alguien que no era, tratando de competir con una ilusión. María suspiró. Ninguno de los dos es completamente culpable y ninguno es completamente inocente. Usted eligió la fantasía sobre la realidad. Ella eligió la inseguridad sobre la autoafirmación, y ambos pagaron el precio. Fernando se frotó el rostro con ambas manos. Entonces, ¿qué se supone que haga ahora? ¿Cómo vivo con esto? Vive aprendiendo la lección. María se inclinó hacia adelante, su voz firme pero no dura. Su esposa se ha ido. No puede cambiar lo que fue. Pero tiene 3 hijos, ¿verdad? Sí, 2 hombres y una mujer. ¿Cuántos años tienen? El mayor tiene 28, el del medio 25. Mi hija tiene 22. ¿Su hija se parece a su madre? Fernando asintió. Sí, mucho. ¿Está casada o en una relación? Comprometida. Se casa en 6 meses. Perfecto. Entonces, aquí está lo que va a hacer. Va a ir a casa, va a dormir hasta estar sobrio, y mañana va a llamar a su hija, va a llevarla a almorzar, y va a contarle todo lo que me acaba de contar a mí. ¿Qué? No puedo hacer eso. Sí puede y debe. Va a contarle cómo comparó a su madre con una fantasía, cómo eso dañó su matrimonio, cómo su madre murió sintiéndose inadecuada. Y luego va a decirle a su hija que se asegure de que el hombre con quien se va a casar la vea. La vea realmente. No una versión idealizada, no una fantasía, sino a ella en toda su humanidad real. Fernando la miraba con una expresión que María no podía descifrar completamente, porque esa es la única manera de honrar la memoria de su esposa, no llorando sobre su tumba, no ahogándose en whisky, sino asegurándose de que su hija no repita el mismo error, que ella exija ser vista y amada como es. María se puso de pie. Y hay algo más que va a hacer. ¿Qué? Va a perdonarse. No hoy, no mañana, pero eventualmente, porque aferrarse a la culpa, revolcarse en el odio hacia sí mismo, eso no ayuda a nadie. Su esposa se ha ido. Sus hijos todavía lo necesitan, y odiar a María Félix o odiarse a sí mismo no va a traerla de vuelta. Fernando también se puso de pie, todavía inestable, pero más firme que cuando entraron. No sé si puedo hacer lo que está pidiendo. Puede y lo hará, porque la alternativa es desperdiciar el resto de su vida en arrepentimiento, y algo me dice que su esposa no habría querido eso. Fernando la miró largamente. El hombre que había gritado en el pasillo, lleno de rabia y alcohol, se había ido. En su lugar había alguien más tranquilo, más triste, pero también más claro. ¿Por qué hizo esto?, preguntó finalmente. ¿Por qué tomó su tiempo para hablar conmigo? Podría haberme hecho sacar, podría haber llamado a la policía. María consideró la pregunta. Había varias respuestas que podría dar, pero decidió ser honesta. Porque reconocí algo en usted. Reconocí el dolor de alguien que ha estado adorando una ilusión y finalmente se está dando cuenta del precio que pagó. Y también, si soy honesta, porque sus palabras me tocaron. ¿Mis palabras? Sí. Cuando dijo que su esposa murió sintiéndose inadecuada por compararse conmigo, cuando describió cómo pasó 30 años tratando de ser algo que nunca fue, me vi a mí misma en esa historia. No entiendo. María caminó de nuevo hacia la ventana. Yo también pasé décadas tratando de ser María Félix, tratando de mantener una imagen imposible de perfección. Y en el proceso, perdí la oportunidad de ser simplemente María.
de ser amada por quien realmente soy en lugar de por la fantasía que proyecto. Se volvió para mirarlo. Su esposa y yo no somos tan diferentes. Ambas fuimos prisioneras de la misma ilusión, solo que desde lados opuestos. Ella tratando de alcanzarla, yo tratando de mantenerla. Fernando negó con la cabeza asombrado. Nunca pensé en eso. Nadie lo hace. La gente ve a María Félix y asume que lo tengo todo: belleza, fama, riqueza, poder. Y tengo esas cosas. Pero lo que no tengo es lo que su esposa tuvo: una familia real, un hogar real, alguien que me conozca sin el maquillaje y el performance. ¿Nunca ha tenido eso? Una vez quizás, hace mucho tiempo. Pero lo sacrifiqué por mi carrera, por la imagen, por mantener el mito vivo. Hubo un largo silencio entre ellos. Afuera, María podía escuchar música débil. La obra había comenzado. Don Fernando, déjeme preguntarle algo. Dígame, si pudiera regresar, si pudiera revivir esos 30 años con su esposa, ¿qué haría diferente? Fernando no tuvo que pensar mucho. La miraría. Realmente la miraría. Vería sus ojos cuando me hablara. Notaría las pequeñas cosas que hacía por mí y los niños. Apreciaría su risa, su bondad, su paciencia. Dejaría de ir al cine a ver fantasías y pasaría ese tiempo con ella, conociéndola, amándola por quien era. Las lágrimas corrían de nuevo por su rostro. Le diría todos los días que era hermosa, y lo diría de verdad, no como palabras vacías. La besaría más, la abrazaría más. Le preguntaría sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Sería el esposo que ella merecía. María asintió lentamente. Entonces esa es su penitencia. No puede vivir esos años de nuevo, pero puede llevar esas lecciones hacia adelante. Puede enseñarlas a sus hijos. Puede honrar la memoria de Lucía viviendo el resto de su vida, con los ojos abiertos, viendo a las personas reales frente a usted en lugar de las fantasías en su cabeza. Fernando se limpió los ojos con el pañuelo que María le ofreció. Gracias, dijo en voz baja. No merecía su tiempo o su bondad, pero gracias. Todos merecemos segundas oportunidades, dijo María. Todos merecemos la oportunidad de aprender de nuestros errores. Ahora, permítame arreglar que alguien lo lleve a casa. Tomó el teléfono y hizo los arreglos. 10 minutos después, Fernando estaba en un automóvil camino a su casa, sobrio en su mayoría, más tranquilo, y con mucho en qué pensar. María regresó a la oficina y se sentó sola por unos momentos. La conversación la había agotado emocionalmente de maneras que no había anticipado. Se miró en el espejo pequeño colgado en la pared. Incluso ahora, incluso en privado, María Félix la miraba de vuelta. Perfecta, impenetrable, inalcanzable. Tocaron la puerta. Era Sofía. Señora, ¿está todo bien? La obra está por terminar. Estoy bien. Dame un momento. Sofía cerró la puerta discretamente. María tomó su bolso, retocó su lápiz labial, aunque no lo necesitaba, ajustó su cabello, aunque estaba perfecto. Reconstruyó la máscara que había bajado ligeramente durante la conversación con Fernando. Cuando salió de la oficina, María Félix estaba de vuelta en su lugar. Nadie habría podido adivinar lo que había ocurrido en esos 15 minutos. Los años pasaron. Fernando cumplió su promesa. Llamó a su hija al día siguiente. Tuvieron esa conversación difícil en un restaurante tranquilo. Su hija lloró, luego lo abrazó, luego le agradeció por su honestidad. 6 meses después, en su boda, durante su baile padre-hija, ella le susurró: «Carlos me ve, papá. Realmente me ve. Y yo lo veo a él. No somos fantasías el uno para el otro. Somos reales». Fernando lloró de felicidad. Con el tiempo dejó de beber. Comenzó a ver a un terapeuta para trabajar en su culpa y su dolor. Visitaba la tumba de Lucía cada semana, no para llorar sobre ella, sino para contarle sobre su día, sobre los nietos que estaban llegando, sobre las pequeñas alegrías de la vida que había aprendido a notar.
3 años después del incidente en el teatro, Fernando estaba caminando por una librería cuando vio una revista con María Félix en la portada. Por primera vez en su vida, no sintió esa mezcla familiar de deseo y fascinación. En su lugar, sintió algo más complejo: gratitud, comprensión y una profunda tristeza por la mujer que había dedicado su vida a ser una ilusión. Compró la revista. Esa noche, le escribió una carta a María Félix. No la envió a través de canales oficiales, no esperaba que realmente la leyera. Simplemente la escribió como una forma de cerrar ese capítulo de su vida. Querida señora Félix, escribió, no sé si recuerda el incidente en el Teatro de los Insurgentes hace 3 años. Yo era el hombre borracho que la insultó. Usted tuvo la gracia de hablar conmigo cuando podría haberme hecho sacar. Quiero que sepa que esos 15 minutos cambiaron mi vida. Fernando continuó escribiendo. Me enseñó a ver más allá de las fantasías hacia las personas reales. Me ayudó a entender que el verdadero amor requiere ver, realmente ver, a la persona frente a ti en toda su humanidad imperfecta y hermosa. Gracias a usted, tuve una conversación honesta con mi hija que le ha dado las herramientas para construir un matrimonio real y sólido. También quiero que sepa que finalmente entiendo lo que me dijo sobre el precio que ha pagado por ser María Félix. Y lamento mi parte en perpetuar la ilusión que la ha aprisionado. Si pudiera decirle algo a todos los hombres que la han adorado desde lejos, sería esto: dejen de adorar la fantasía, vean a la mujer real, porque esa mujer merece ser conocida, no solo admirada. Gracias por su tiempo, su paciencia y su sabiduría. Espero que algún día encuentre lo que todos buscamos, ser amados por quienes realmente somos, no por las máscaras que usamos. Con profundo respeto y gratitud, Fernando Ibarra. Selló la carta y la guardó en un cajón. Nunca la envió, pero escribirla fue suficiente. María Félix nunca supo sobre la carta, nunca supo del impacto completo que tuvo esa noche en Fernando, y a través de él, en su familia. Continuó su vida como siempre, manteniendo la imagen perfecta, guardando su vulnerabilidad para esos raros momentos de soledad. Pero a veces, en las noches cuando estaba sola en su casa en Polanco, se permitía recordar esa conversación. Recordaba las palabras de Fernando sobre su esposa, muriendo sintiéndose inadecuada. Recordaba su propio reconocimiento de que ella también era prisionera de la misma ilusión, y en esos momentos se preguntaba qué habría sido diferente si hubiera elegido ser simplemente María en lugar de María Félix, si hubiera permitido que alguien la viera sin el maquillaje, sin el performance, sin la máscara. Nunca encontró la respuesta, pero la pregunta permaneció con ella hasta el final de sus días. La lección de esa noche en el Teatro de los Insurgentes resuena todavía, que las fantasías son hermosas pero peligrosas, que el verdadero amor requiere ver y ser visto, que todos, incluso los íconos más brillantes, son humanos bajo la superficie, y que a veces la mayor bondad que podemos ofrecer es escuchar el dolor de alguien y responder no con juicio, sino con compasión. María Félix podría haber respondido con ira, podría haber usado su poder para castigar. En su lugar, eligió ver el dolor bajo la crueldad, eligió la conversación sobre el castigo, y esa elección transformó una vida que tocó a otras vidas, que continuaron el ciclo de compasión. Porque eso es lo que sucede cuando elegimos la humanidad sobre la imagen, cuando nos permitimos ser vulnerables, incluso cuando el mundo espera perfección. El mundo se vuelve un poco más real, un poco más honesto, un poco mejor. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Leyendas de México. Dale like si crees en la importancia de ver y ser visto verdaderamente. Comparte con alguien que necesita recordar que todos somos humanos bajo nuestras máscaras. ¿Alguna vez has elegido la compasión sobre el castigo? Cuéntanos en los comentarios.